Entonces, el anterior ejemplo me da el lado para introducir lo que llamamos reconocimiento de patrones. ¿Cuál es la idea? La razón por la que se necesita tantas funciones de clasificación y de acceso es para poder reversar el proceso de construcción de una expresión, para poder saber, es que la expresión fue hecha con una suma, o fue hecha con un producto, o fue hecha con número, o fue hecha con qué. Entonces, necesito es no sé qué, es no sé qué, es no sé qué, para poder determinar luego cómo fue hecha y poder saber cómo la tengo que evaluar. Entonces, necesito saber qué subclase se usó en el proceso y cuáles fueron los argumentos usados para el constructor. O sea, necesito el operador izquierdo, el operador derecho, todo ese tipo de cosas. Porque si no los tengo, no los puedo conseguir. Entonces, la única razón por la que se necesita todas esas cosas es porque necesito, típicamente para evaluar una expresión, digamos, no construirla, sino deconstruirla, como dicen en MasterChef, cuando hacen una receta. Dicen la deconstrucción de una salsa. Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que deconstruir la expresión para poder evaluarla. ¿Sí? Bien. Entonces, esta situación es tan común que muchos lenguajes de programación automatizan haciendo reconocimiento de patrones. ¿Han oído eso alguna vez en sus lenguajes de programación o no? Bueno, cuando salgan de clase ya mirar si su Python que manejan o su Java tiene esas cosas. Yo creo que debería tenerlos. Hoy en día debería tenerlos. Entonces, se usa una cosa que se llama una clase case. Es similar a una clase normal, salvo que viene precedida por la palabra case. Entonces, vamos a hacer una clase que se llame expre y que no tiene nada, como antes, la expresión solo, o sea, expresión antes tenía ese poco de cosas. Es número de suma, no sé, ahora no tiene nada. Simplemente digo, quiero una clase que se llame expresiones. Pin. O sea, a partir de aquí para abajo ya expre no era lo que era antes, es nada. Y voy a hacer tres clases, número, suma, y aquí se va a hacer producto de una vez. Entonces voy a decir, quiero una clase que se llame número, que recibe un n y que extiende la expresión. Lo mismo, una suma que recibe dos expresiones y que extiende la expresión, y un producto que recibe, pero no le puse ningún método por dentro. No predefiní ningún método para poder saber si es uno o el otro. Lo único que hago es meterle esa frasecita, esa palabrita case, para que él sepa que esas clases van a ser clases para hacer caso, para hacer reconocimiento de patrones. Case es reconocimiento de patrones. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Y entonces, ¿qué gané con eso? O sea, igual que antes definimos una clase que se llama expresión, dos subclases número y suma y producto, igual que antes. O sea, además, puse producto de una vez porque me tocó escribir menos, no me tocó escribir que si es número, que no me tocó escribir nada. Es más, no implementé nada de todo lo que había implementado antes. Hasta ahora solamente definí las clases que necesito, o sea, los nombres que necesito. Pero esas clases, bueno, bueno, eso es. Entonces, las clases case para este caso fueron esas que puse allí. Esta declaración define implícitamente dos objetos complementarios con métodos apply. O sea, el solo hecho de haberlas descrito como clases case, ya inmediatamente puedo escribir número de 5. No tengo que hacer new número de 5, número de 5. Ya creo número de 5. Ya internamente él dijo, yo ya sé que son clases que quieren utilizar para construir datos, y entonces no le voy a poner a escribir new todo. Entonces internamente ya creo algo que dice no haga el new. Puedo escribir número de 5, puedo escribir suma de número de 5 con número de 8. Y ya, o sea, con solo decir eso, ya tengo lenguaje para crear expresiones. Ya las puedo crear. Digo, pero ¿y ahora qué quiero hacer con ellas? Quiero evaluarlas. Ya puedo poner, voy a poner aquí, es que no las estoy guardando en variables. Si las estoy guardando en variables, las puedo utilizar. Pero no lo estoy guardando, solamente estoy guardando que ya puedo escribir
cosas. El producto de, vamos a ver, de número 2 con todo eso. Y ya puedo crear expresiones aritméticas. Solo con decir cómo son, ya las puedo crear. Pero esas clases parecen vacías. ¿Cómo hago para acceder a sus miembros? ¿Cómo hago para recorrerlas, para esas cosas? Entonces, el reconocimiento de patrones es una generalización del switch de Java para jerarquías de clases. Entonces, en Scala se usa a través de una expresión que se llama el match. Entonces, hay una expresión nueva que se llama match para hacer reconocimiento de patrones. ¿En qué consiste el match? Entonces, vamos a verlo definiendo la función de evaluación. Entonces, por ahora no le pongan atención a esto. Ni a esa clase de bar. Listo. Entonces, vamos a definir la clase, vamos a definir la función que evalúa expresiones. Solo con este poquito de aquí. Entonces, la función que evalúa expresiones se va a escribir de esta manera. Recibe una expresión y va a devolver la evaluación de la expresión. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el match? ¿Qué se hizo un match? Profe. ¿Qué? Porque ahí puso un porcentaje. No, porque no quiero que utilices. Miren solo abajo, no arriba. Bueno. ¿Esto qué pasa? Ah, es que se fue para. Ah, no, aquí voy. Entonces, eval una expresión. Listo. Entonces, este eval dice: coja la expresión E y mire si cuadra con uno de los siguientes patrones. Entonces, él dice: mire si cuadra con número de n. Y si cuadra con número de n, entonces devuelva la n de adentro. Si esa expresión fue construida como suma de E1 con E2, entonces devuelva, uy, esto está mal aquí, devuelva eval E1 más eval E2. Siguiente case. Ah, no, si es pro E1, E2, entonces devuelva eval E1 por eval E2. Y ahí ya acabé la función eval. O sea, acabo de escribir la misma función eval de ahorita, pero sin necesidad de si es num, entonces el operador izquierdo, el operador derecho, no. Lo único que hice fue deconstruir la expresión. Entonces pregunto, ¿es del tipo número de n? Entonces sí, y si cuadra, entonces eso es lo que llama reconocimiento de patrones. Él mira si esta expresión cuadra o tiene este patrón. Si tiene este patrón, entonces devuelve la n que estaba allá adentro. Si tiene este patrón, suma E1, E2, al reconocer que tiene ese patrón, él además extrae quién es de 1 y quién es de 2. O sea, reconocer el patrón es extraer cómo cuadra con ese patrón, y ese E1 y E2 ya los puedo utilizar aquí al lado derecho, como evalúe E1 más evalúe E2. Yo no dije sea E1 el operador izquierdo de sumada, sea E2 el operador derecho, no. Eso viene implícito en reconocer el patrón. Al reconocer el patrón, implícitamente las variables que ponga aquí, si lo reconoce, quedan llenas con lo que es. Si reconoce producto de E1 con E2, entonces haga eval E1 por eval E2. Y ya tengo definida mi función. No sé si ya la hice. Entonces voy a volver a hacer, pero voy a guardar estas cosas. Entonces, voy a volver a guardarlos. Val N1 igual número de 5. Val N2 igual número de 8. Val S1 igual a la suma de N1 con N2. Lo mismo que hice ahorita. Val S2 igual a la suma de S1 con S1, creo que había puesto. ¿Sí? Y fíjense que él de una vez va mostrando cómo se va construyendo esa expresión.
Y ahora yo ya puedo evaluarlas. Evalúe S2. 26. O evalúe S1. ¿Cómo hizo para evaluarlas? Pues él coge S1 y mira si suma de todo esto casa con cuál de estos patrones. Entonces casó con el segundo patrón, con suma de E1, E2. Entonces en ese momento extrajo N1, número de 5, N2, número de 8, y manda a evaluar, aquí me faltó, no sé porque aquí no tengo, más eval E2. Y lo evalúa y manda a hacer eso. ¿Cuánto me costó hacer eso? Muy poquitas, muchas menos líneas de código para poder hacer eso. Si tengo que agregar tres expresiones más, pues agrego 3 maneras de producirlas más, pero no tengo que agregar métodos y todas esas cosas, nada de eso. Todo lo puedo deconstruir con las clases case. Entonces, si yo puedo construir las cosas así, ¿para qué las construyo de la otra manera? Eso es supremamente harto. Y si meto una nueva, me toca meterle otra vez, redefinir las clases. Todo el que quiera reutilizar eso, le toca volver a reutilizar las cosas. Es horroroso. En cambio, aquí todo es muy fácil. La clase existe y no tiene nada, pero tiene de todo, porque todas las chirrigas que heredan de ella van a ir allá. ¿De acuerdo? Aunque no hereden nada. ¿Sí? ¿Qué diferencia de un trait y una clase? Trait es una cosa que llaman rasgos. Por eso les dije la vez pasada aquí que les hablé de eso. En escala hace una diferencia entre trait y rasgo, porque en escala la herencia es sencilla. No hay manera de heredar de múltiples clases. Pero hay muchas veces necesita uno heredar diferentes rasgos de cosas. Entonces llamaron a los rasgos algo que no son clases, pero que parecen clases. ¿Sí? Y entonces heredan rasgos, pero no heredan de clases. Entonces, los rasgos tienen ciertas limitaciones, pero digamos que para efectos de este curso son como clases. Como clases. ¿De acuerdo? Entonces, entonces nótese que match va precedido por una expresión, que es a la que queremos hacer el match, y seguido por una secuencia de casos sintácticamente escritos de la forma case, algo, flechita, algo. El algo de la izquierda se llama un patrón. El algo de la derecha se llama una expresión. ¿Cuál es la diferencia entre un patrón y una expresión? Un patrón es algo que debe cumplir, que la expresión debe tener esa pinta. La expresión es algo que se debe evaluar. El patrón no se evalúa, se reconoce con respecto a él. Si el valor que yo tengo cuadra con ese patrón, entonces ya lo reconocí, y al reconocerlo, todas las variables que hubiera en el patrón quedan inmediatamente instanciadas y las puedo usar al lado derecho en la expresión. Cada caso asocia un patrón con una expresión. Intuitivamente, si el resultado de evaluar E cumple el patrón PAT, se devuelve el resultado de evaluar la expresión. Si el resultado de evaluar E no cumple con ningún patrón, entonces va a haber un error. Entonces, por ejemplo, si aquí yo llego y le digo evaluar la división del número 3 con el número 5, entonces él debe decir que me faltó paréntesis. Entonces va a sacar algo y dice, no tengo ni idea qué es DIP. Entonces pues no lo puedo evaluar porque no cuadra con ninguno de estos cases. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que se llama reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cómo se construyen patrones? Entonces, los patrones se construyen a partir de constructores de objetos. En este caso, los constructores de objetos son número, suma. Todo lo que construyo con class case es un constructor de objetos. ¿Sí? Es una manera de sintácticamente decir, puedo escribir número de algo, puedo escribir suma de algo. Toda la sintaxis que yo quiera crear, la creo con class case. Facilísimo. Los patrones también se construyen con variables. O sea, un patrón podría tener una variable. Como por ejemplo, cuando aquí escribí suma de E1 con E2. E1 es una variable. E2 es otra variable. ¿Cierto? Suma es un constructor de objeto, pero E1 es una variable, E2 es una variable.
También se construyen con comodines. Aquí no usé comodines, pero por ejemplo yo puedo usar el underscore. O sea, si yo podría decir aquí suma E1 underscore. Significa E1 con cualquier cosa que venga ahí. No le quiero poner, no me interesa que venga ahí. Pero entonces aquí no lo puedo utilizar, ¿no? Si no le pongo nombre, no lo puedo utilizar al lado derecho. Digo, no importa que venga ahí, pero no lo utilizo al lado derecho. Ese es el comodín. También podría venir en los patrones constantes, como 1 o true, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir aquí suma de 1 con número de 0 y decir eso da vale 1. Entonces, ese es un patrón que utiliza una constante. Número y 0. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Así son los patrones. Las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula. El mismo nombre de variable no puede aparecer 2 o más veces en un patrón. Por ejemplo, aquí no podía decir suma de E1 con E1. Eso está prohibido como patrón. Porque es como decirle, quiero que usted verifique que el que viene aquí es el mismo que viene aquí, pero él no puede verificar. Si usted quiere verificar eso, tendría que poner aquí si E1 es igual a E2 o cosas de estilo. Pero aquí los nombres, lo único que él hace es un reconocimiento de que el patrón funciona, de que fue creado de esa manera, pero él no puede hacer otro tipo de cosas, solamente es un reconocimiento del patrón. Los nombres de constantes deben empezar con letra mayúscula, a excepción de las palabras reservadas true, false, null, o los números o cosas de esas. Esa es la forma de los patrones. Entonces, ¿cómo se evalúa una expresión match? Estamos en el modelo de sustitución. Entonces tengo match, case P1, E1, case PNN. ¿Cómo se evalúa? Entonces, se evalúa ¿cierto? Y la idea es mirar si ella coincide con algún patrón. Entonces, ¿qué se hace? Digamos que PK es el primer patrón que corresponde con la evaluación de. Entonces yo voy viendo, evalúo y miro si corresponde con el patrón 1. Si no, entonces miro si corresponde con el patrón 2. Si no, hasta que encuentre un patrón con el que corresponde. Digamos que es PK, el primer patrón con el que corresponde. Entonces la expresión completa se sustituye por E sub K. O sea, como dice que evalúe E sub K, entonces cojo E sub K haciendo las sustituciones a que haya lugar a causa de esa correspondencia. Es decir, si en este patrón había unas variables que decían E1, E2, y aquí en la expresión aquí adentro hablaban de esas, entonces las sustituyo. Y evalúo la nueva expresión. Específicamente, las referencias a variables del patrón dentro de EK se sustituyen por los valores con que se logró la correspondencia y se evalúa la expresión EK. O sea, una expresión de estas termina siendo evaluar una de estas de adentro, la que corresponde. Si hay 10 patrones con lo que eso puede corresponder, eso evalúa al primero con el que corresponde. El resto nunca los va a mirar, porque con un primer patrón que corresponda, al resto no los va a mirar y los va a mirar en ese orden. ¿Cómo sabe él si un patrón corresponde? Entonces él mira, si el patrón fue construido a partir de un constructor de esos de las clases case, C con P1, P2, PN, P1 y P2, PN son patrones también. Entonces, eso va a corresponder con los valores que hayan sido construidos con C de algo, con unos argumentos que se correspondan, cada uno con los patrones P1, P2 a PN. O sea, por ejemplo, aquí que tenía yo, S2 era suma de S1 con S1 y S1 era suma de N1 con N2. Y voy a poner P1 es un producto, voy a poner de S1 con N1. Listo. Entonces, lo que estaba diciendo aquí es eso. Entonces, por ejemplo, esta variable, este valor sería reconocido por un patrón que dijera prod de E1, E2.
sin ningún problema, porque ese patrón, si esto fuera un patrón, entonces él diría E1 es esto de aquí y E2 es esto de aquí, y le funcionaría. Pero, por ejemplo, si en lugar de E1 yo escribo aquí número de X, entonces este patrón no reconoce esta expresión, no va con esta expresión. Empieza por prod, la primera empieza por suma y aquí empieza por número, entonces no corresponde. Entonces no correspondería ese patrón con eso. Si en lugar de eso yo pongo aquí E1, pero aquí en lugar de E2 pongo número de X. Entonces este patrón va correspondiendo con esto, E1 va a corresponder con todo esto, y número X va a corresponder con número de 5 con X igual a 5. Entonces este patrón sí correspondería con esta expresión, con este valor, ¿de acuerdo? Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Cómo sé si un patrón corresponde con un valor? Entonces, este es el valor, este es el patrón, entonces corresponde si van correspondiendo la creación con este, luego este con este, y luego este con este. Y si en alguna parte no corresponden, pues no corresponden. Y si sí corresponden, entonces en las variables E1 y X quedan extraídos los valores para que eso correspondiera. Y por eso uno los puede usar al lado derecho. Entonces, por ejemplo, si yo llego y le digo aquí P1 es la expresión esa, match con prod E1 match case, match P1 match case, prod E1 número X. Y entonces en ese caso, digamos que devuelva X. Y ya, eso es todo lo que va a hacer. Entonces devolvió 5. Porque exploró esta expresión y efectivamente E1 lo cuadró con todo esto y número X lo cuadró con esto y como digo, devolviera X, devolvió X. Lanza un warning, dice el match no fue suficientemente exhaustivo, es decir, puede que me lleguen cosas que no me quepan aquí. ¿Sí? Si hubiera mandado una suma, si P1 fuera una suma de este match no hubiera sido suficientemente, hubiera dicho no reconozco ese caso. Pero lo que digo es, aquí hubo una correspondencia de patrones y en la correspondencia de patrones él extrae en las variables los valores de esas variables. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que esa cosa hace un poco de trabajo por uno. Uno solamente escribe, quiero que ver si esto corresponde con esto, y si sí, le extrae todo lo que uno quiere extraer. No toca decir, extráigame el primero, extráigame el segundo, no tocó hacer eso. Esa es la ventaja del reconocimiento de patrones sobre hacer esto mismo de la manera estándar, con clases, y uno le va diciendo que tiene un reconocedor de si es suma, de si es no sé qué, porque eso es muy engorroso. ¿De acuerdo? Esa es la razón, la importancia de los reconocimientos de patrones. Si el patrón fue construido con una variable X, entonces se corresponde con cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, donde decía prod E1 se correspondió con cualquier cosa que viniera aquí. Podía hacer suma, podía hacer número, podía hacer lo que quisiera, porque E1 es una variable, eso corresponde con cualquier cosa. Un patrón construido con un comodín se corresponde con cualquier cosa también, solamente que no produce una ligadura, porque si es un comodín, lo que reconoció no queda ligado a nada, porque no le puso un nombre. Y un patrón construido con una constante se corresponde con cualquier cosa que sea igualito a esa constante, no más. Entonces, aquí estamos viendo cómo, esta es la función eval, cómo entonces con esta sustitución, cómo funciona el modelo de sustitución con una cosa de estas. Eval, suma número 1, número 2. Entonces, él dice, la expresión se llama suma número 1, número 2, porque eso es lo que evalúa, y entonces reemplaza esta E por eso, suma número 1, número 2. Luego viene el match, y viene el código del match, todo lo que hay ahí adentro. Entonces, ¿cómo funciona eso?
él llega y dice, ¿este suma coincide con este patrón? No. ¿Coincide con este patrón? Sí, parece empezar. Entonces, mira si lo siguiente también coincide. E1 es una variable, entonces E1 va a quedar ligado al número 1. E2 es un patrón variable, entonces va a quedar ligado al número 2. Y entonces ya coincidió todo el patrón, entonces eso se evalúa al lado derecho. A eval E1 más eval E2. O sea, a eval E1 es número 1 más eval E2 que es número 2. Y ahora eval número 1 vuelve y sería número 1 match con todo esto, más eval número 2 que todavía no estamos evaluando. Y entonces ese eval número 1 va a terminar evaluando a 1, más eval número 2 va a terminar evaluando a 2, y esto va a terminar evaluando a 3, y etc. ¿Listo? O sea, esto, con estas reglas, ya queda introducido en nuestro modelo de evaluación, modelo de sustitución.